¿Qué tal, amigos y hermanos? Qué bueno saludarles, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Damos gracias a Dios por su fidelidad con cada uno de nosotros. Igual con ustedes que siempre nos siguen y están viendo este programa de OLAM 7 por los diferentes medios, ya sea en la página web o sea en el canal YouTube, que encontrará los enlaces al pie de la pantalla, donde usted, cualquiera de los dos, usted puede sintonizarnos y ver las 24 horas del día, esta programación que estamos generando solo por la gracia y la misericordia de Dios. Él es el que provee la sabiduría, Él es el que provee la salud, las fuerzas, la actitud de cada uno de nosotros para poder glorificar el nombre de Dios y que podamos cumplir el mandato de predicar el Evangelio. Les invito para que me acompañen en oración, que Dios sea nuestro guía en este estudio. Oremos. Padre Celestial, que tú moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te glorificamos, te agradecemos, Señor, por tus bondades, por todo lo que tú nos das, todas estas cosas que recibimos solo porque eres un Dios de amor. Gracias por amarnos, te pedimos el perdón de nuestros pecados, que pases por alto nuestras iniquidades, que tú puedas colocar sobre cada uno de nosotros esas vestiduras de justicia por esa vida santa que viviste cuando estuviste en la tierra. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Queremos que mandes tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema que se titula Estados Unidos y Babilonia, que es lo que la Biblia puede decirnos al respecto en cuanto el tiempo nos lo permita, ¿verdad? Y vamos a ir viendo punto por punto qué es lo que dice mayormente Apocalipsis, ¿verdad? Que es el que habla aún más de esto, y desde luego también habla el libro de Daniel. Y vamos a empezar con el libro de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí lo que está diciendo el profeta es que en aquel tiempo está hablando de un tiempo futuro, y más adelante en uno de los versículos dice claramente que está hablando de el tiempo del fin, ¿verdad? En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es Cristo Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Tenemos que preocuparnos todos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si está escrito ahí, vamos a ser librados de cualquier tiempo de angustia. Pero ¿cuándo va a ser ese tiempo de angustia? Pues ese tiempo de angustia dice que va a ser en aquel tiempo, hablando Daniel en aquel entonces. O sea, va a ser en este tiempo que estamos viviendo, esta última generación. Ya lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24, en todo ese capítulo, cuando describe las señales a los discípulos. Les dijo a ellos: no va a pasar esta generación sin que pase todo esto. Esta generación, ¿cuál generación? La que esté viendo todas las señales que describe el capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que tiene que ver con las señales del tiempo del fin. Esa generación que esté viviendo ahí, dijo el Señor, esa es la que va a ver venir, esa es la que me va a ver venir por segunda vez. No como un cordero inmolado dispuesto al matadero, sino
como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues dice Daniel de que va a haber un tiempo de angustia. ¿De qué se trata esa angustia? ¿Quién la va a provocar? ¿Cuáles son los protagonistas de esa angustia? Vemos como, yendo al libro de Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 1 al 10, para describir algo al respecto. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio autoridad, también se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El capítulo 13 de Apocalipsis, hasta lo que hemos leído aquí, desde el 1 hasta el 10, nos está describiendo una sola bestia. Y esta bestia, si entramos mucho en detalle, pero lo vamos a hacer así a grandes rasgos, esta bestia está simbolizando al sistema papal que gobernó, porque describe ahí 42 meses, que comenzó su mandato desde el año 538 hasta 1798, dando 1260 años completos que el sistema papal estuvo gobernando en la Edad Media, en la Edad del Oscurantismo, como se le conoce, y en ese tiempo hubo una persecución terrible contra la iglesia, contra aquellos que se negaban a aceptar los dogmas de la iglesia como normas en su vida, y que ellos querían por su cuenta estudiar las escrituras, poder saber qué decía la Biblia, porque en ese tiempo no se permitía, lo que se hacía era nada más escuchar lo que decía el sacerdote y darle un amén sin refutar, sin comprobar nada. Y muchos se negaron y huyeron a las montañas y se refugiaban muchos. Se calcula que murieron una gran cantidad de cristianos, millones de cristianos murieron. Sin embargo, la llama del evangelio nunca se apagó, se mantuvo ahí firme. Y esta bestia dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir a esta bestia en el primer versículo del mar. ¿Por qué dice del mar? ¿Qué simboliza ahí el mar? Dice Apocalipsis 17:15, vamos a ver qué es lo que significa eso de las aguas de donde emerge la bestia esta.
Dice Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, esta bestia sale ¿de dónde? Donde hay muchas personas, muchos pueblos, naciones y lenguas, o sea, de una zona densamente poblada. Y tenía también 10 cuernos, tenía también 10 diademas, un nombre blasfemo sobre sus cabezas, representando a Roma dividido en 10 reinos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Es una mezcla. Si ustedes pueden analizar, si podemos analizar bien esto, en el versículo 2, donde dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás, evidentemente. Ahora, la otra descripción que hace en el versículo 2, el libro de el profeta Juan, Apocalipsis, está diciendo que es un dato bastante curioso porque dice que esta bestia, aparte de lo que describe el versículo 1, que se levanta de las aguas, que tiene 10 cuernos, 10 diademas, y que en sus cabezas tiene nombres blasfemos. Pero dice aquí que tiene una mezcla de oso, leopardo y león. ¿Y dónde encontramos esas características nosotros? Las encontramos en Daniel capítulo 7. El sueño que tuvo Daniel, la visión, donde le describen 4 bestias semejantes a esta. O sea que esta visión está entrelazada con la de Daniel. Son las mismas bestias y esta es una mezcla de las mismas. Luego vi una de sus cabezas heridas como herida de muerte. Esa herida de muerte fue provocada por el gobierno francés en 1798, cuando el general Berthier llegó a Italia y se llevó al Papa Pío VI para Francia cautivo. Allá murió en el exilio. Por eso dice la escritura en el versículo 10 que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Por muchos años, por 1260 años, la Iglesia Católica llevó en cautividad a los cristianos y el Imperio francés dijo hasta aquí nomás. Y le fue quitado su poder, su autoridad sobre toda la tierra. Ahora, dice el versículo 6 que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? ¿Será que blasfemias es vituperar o insultar así directamente a Dios? Eso no es agradable, eso no es aprobado para nada. Es rechazado totalmente ante Dios. Pero la blasfemia va más allá de eso. La blasfemia tiene que ver con un asunto estrictamente religioso, pero que es de alto riesgo de un agravio alto ante Dios. Los judíos acusaron de lo mismo a Jesús, lo acusaron de que era un blasfemo. ¿Por qué? Por 2 razones. Solo hay 2. La primera, que una persona se atribuya el ser Dios, y la otra, que se tome atribuciones que solamente le competen a Dios. Por ejemplo, perdonar pecados. Y Jesús hizo las 2 cosas. Y por las 2 cosas, por cualquiera de las 2 cosas, o por ambas, los judíos quisieron apedrearlo. Yo pregunto, ¿Jesús pecó? No pecó. Él no estaba equivocado al decir que Él era Dios. Él no estaba equivocado en perdonar pecados, porque Dios sí puede perdonar pecados. Él era Dios mismo colocado aquí en la tierra. Entonces, vemos cómo acá la Escritura nos está dando a entender de que en el versículo 6, esta bestia, este poder se ha encargado de decir blasfemias
al nombre de Dios. ¿Qué tipo de blasfemia? ¿Será que este poder político, religioso, se toma atribuciones de perdonar pecados? Claro que sí. El sistema católico se atribuye en ellos de absolver, de perdonar pecados de las personas. Y el representante del sistema papal se toma la atribución de decir que es el representante de Cristo. También. Entonces ellos están cumpliendo más bien a cabalidad aquí lo que dice la profecía de Apocalipsis 13. Y aquí estamos hablando prácticamente de Babilonia. El tema es Estados Unidos y Babilonia. Aquí estamos hablando de Babilonia. Y lo hablo así por el orden que da Apocalipsis 13. Dice que también en el versículo 5 se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias. Y a esta bestia se le dio autoridad por 42 meses. 42 meses. ¿Qué pasa con los meses en el tiempo de los apóstoles para los judíos? Eran calculados por 30 días. No como nosotros ahora. Todos los meses tenían 30 días. Y si eran 42 meses, pues había que multiplicar 42 por 30 para tener 1260 días. Recordemos que esta expresión de 1260 días se expresa de tres diferentes formas. 42 meses, como leímos acá, también como tiempos y medio tiempo, de Daniel 7:26, y también el hecho de los 3 años y medio, también, es lo mismo, multiplicar 360, que era la cantidad de días por año, por 3.5 le da 1260 años, que son todo el tiempo que duró la persecución de la Iglesia Católica para el cristianismo, que no se quisieron acomodar a sus dogmas ni aceptar todo lo que ellos profesaban. Y se le permitió, dice, a esta bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta última parte de este versículo 7 no es más que algo que el diablo está falsificando, está contrariando lo que Dios hizo en un principio. Cada vez que Dios hace algo original, el diablo saca una falsificación. Dios dice sábado, el diablo dice domingo. Dios dice 7, el diablo dice 6. Dios dice Trinidad, el diablo dice falsa Trinidad. La deidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. El diablo tiene el dragón, la bestia y el falso profeta. Dios tiene el mensaje de los 3 ángeles. El diablo tiene el mensaje, el ministerio, el testimonio, todo el espiritismo que emiten 3 espíritus a manera de ranas. Así que el diablo todo lo falsifica. Y aquí dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. A los discípulos, a nosotros los cristianos, Cristo ha encomendado a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 8 dice, siempre Apocalipsis 13, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que han inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. O sea, todos los que no estén escritos en el libro de la vida van a adorar a la bestia. Todos, sin excepción. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno va y mata a espada, debe ser ¿qué? Muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, ¿qué pasa con esta bestia? Y vamos a ir a Mateo para ver la última parte del versículo 7 que leímos. Mateo 28, 19. Dice,
por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 6, o capítulo 14, perdón, capítulo 14, versículo 6. Mire cómo el diablo falsifica el mensaje de Jesús, la idea de Jesús. Terriblemente el diablo siempre está buscando hacer eso. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A toda qué? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está el diablo siempre falsificando lo que Dios hace, lo que Dios dice. Siempre lo falsifica. Vamos a ver aquí también el versículo vamos a ir al libro de Daniel y vamos a ver cómo Daniel nos dice algo interesante. En el capítulo 7, versículo 4. Y vamos a ver hasta el versículo 6. Daniel 7, 6. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia dice que era como león, lo que escribe allá Apocalipsis 13. ¿Qué dice el versículo 5 ahora? Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Aquí está relatando, detallando Daniel, a una bestia que era semejante a un oso. Ya lo describimos en la bestia de Apocalipsis 13, que tenía una mezcla de león, de oso. Ahora vamos a ver el versículo 6. Versículo 6 dice: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Aquí dice que la tercera bestia era semejante a un leopardo. Y ahora dice el versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vemos aquí cómo en esta cuarta bestia se complementa la visión de Juan, porque estas 4 bestias conforman una sola bestia. Conforman una sola. Es una mezcla. Son complementarias estas 2 visiones, tanto el capítulo 7 como el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora, vamos a Apocalipsis de nuevo y vamos a leer solamente el versículo 3. 13:3. Solo vamos a leer el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Concentrémonos en esto. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada.
Y se maravilló. ¿Quiénes se maravillaron? ¿Quiénes se maravillaron? Toda la tierra, no solamente unos cuantos. Toda la tierra se maravilló. ¿En pos de quién? Pues de la bestia. Una de sus cabezas en su momento fue herida de muerte. Ya les comenté hace poco de cómo esta herida de la bestia fue dada allá en Francia con el Papa Pío VI, que fue llevado cautivo después de que tenía suprema autoridad en toda la tierra. Nadie podía tocarlo. Pero esa herida mortal fue sanada. En 1925, el papado recibió esa sanación que por mucho tiempo buscaba. Cuando Benito Mussolini le concedió el terreno del Vaticano al Papa para que tuviera autoridad también política. Ya la herida estaba totalmente sanada. La profecía tiene un cumplimiento exacto, en el momento exacto. Ahora, vamos a ver siempre Apocalipsis acá, el versículo 11 en adelante, para entrar en materia con la otra bestia. Dice el versículo del capítulo 13, versículo 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue ¿qué? Sanada. Dice, fíjese bien lo que dice aquí, ejerce la autoridad, quedémonos ahí así como está en la pantalla, para que tengamos toda la amplitud de la misma. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Cuya herida mortal fue sanada. Qué tremendo. Esta bestia, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del anterior, del papado. Tiene autoridad, tiene supremacía y hace que la tierra y los moradores, no solamente la tierra, todos los moradores de la misma adoren. Este problema de los últimos días va a ser por asuntos de adoración, no va a ser por otra cosa. Algunos creen que va a ser un problema entre ateos y entre cristianos. No. Va a ser un problema de adoración. Adoración. Sigue diciendo el versículo 13 y el 14. Leamos el 13 y el 14 también. También dice, aparte de eso, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra
que le hagan imagen de la bestia que tiene la herida de la espada. ¿Y qué más? Y vivió. Es tremenda esta bestia. Describe acá que es una bestia y precisamente da las características especiales en el versículo 11. Y vamos a ir describiendo este versículo, esta bestia en el versículo 11 de Apocalipsis 13. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Si la primera bestia, que es semejante a un leopardo, comenzando el capítulo 13, dice que emerge de las aguas. Y las aguas dijimos en el 17:15, que representaban muchas muchedumbres, muchos pueblos, naciones. Quiere decir que si esta bestia, como contraparte, nace de la tierra, es porque iba a nacer de una zona totalmente deshabitada. Y eso pasó con esta bestia. Pero la bestia dice que es una bestia esquizofrénica. Porque dice que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, una bestia que aparentaba mansedumbre, tranquilidad. Un corderito despierta simpatía. Pero, dice, hablaba como dragón. Es esquizofrénica. Aparenta ser cordero, pero hablaba como dragón. Y el dragón no habla de una forma suave, apacible. No, él hace un escándalo, tiembla, retumba la tierra cuando un dragón habla. Yo no los he visto, pero es lo que se aparenta porque es una bestia grande, enorme, que emite un ruido, que dispara fuego. Así se describe un dragón. O sea, tiene doble personalidad, es bipolar esta bestia. Hablaba como dragón. Esta bestia no es otra más que Estados Unidos de Norteamérica. Y la bestia no estamos hablando de una forma despectiva, sino que una bestia aquí en Apocalipsis, en términos proféticos, es un símbolo de una nación, de un reino. Ahora, cuando todos los cristianos que estaban siendo perseguidos en la Edad Media, todos los que estaban siendo perseguidos, huyeron, muchos de ellos huyeron de Europa y se vinieron para las tierras de América. Allá llegaron a unas zonas totalmente inhabitadas y se establecieron allí y fundaron la nación de Norteamérica. Y fue fundada sobre 2 cimientos. Miren qué casualidad, entre comillas. Aquí no hay casualidades en la Biblia. 2 cimientos, 2 reinos. Establecieron independencia que iban a estar. Primero, fundamentada sobre el establecimiento del reino civil y el establecimiento del reino religioso. Y que los dos no se iban a poder unir. Así como los cuernos de un cordero no se pueden unir. Esos 2 poderes debían estar separados. Y eso sirvió para darle a Estados Unidos de parte de Dios una abundancia terrible, inmensa, enorme la abundancia, la prosperidad que ha tenido esta nación desde 1776. ¿Por qué? Porque Dios premió la forma como fue fundada esta nación. Pero ahora eso como que se ha ido socavando. En ese tiempo no querían saber nada del papado. Ahora es al revés, ahora más bien están ellos viendo a ver cómo han habido acercamientos en el 2017 llegó el Papa Francisco, estuvo en Estados Unidos, ha estado en la Casa Blanca, ha estado en el Capitolio, estuvo en el Senado, estuvo en Pensilvania, en varios lugares de Estados Unidos. Y toda la Casa Blanca, todo el Capitolio se sentaron a escuchar la disertación del Papa. En una unión. Dice que hacía que a todos los moradores de la tierra se maravillaran en pos de la bestia. Esta nación que se ve reflejada en el versículo 11
no es otra nación que los Estados Unidos de Norteamérica. Es la que reúne exactamente. Fíjense que Estados Unidos nació su independencia el 4 de julio de 1776. Y nació en esa fecha. Y en 1798, cuando cae la bestia, que es el poder, el papado, exactamente en ese año emerge Estados Unidos, porque Francia en ese año es el primer país que reconoce a Estados Unidos como una nación. Es el primer país que lo reconoce. Ahí emerge ya una nueva nación, donde la profecía hace el declive de un poder y nace uno nuevo. Tremendo. ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Página 435. ¿Cuál era en 1700? Está preguntando aquí Elena White. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Preciso, directo. Dice Apocalipsis 14 del 9 al 11. No lo vamos a leer ahorita, pero describe ahí que Dios lanza una amenaza contra los que adoren a la bestia, dando a entender de que el problema en estos últimos días, como lo hemos mencionado, tiene que ver con adoración, a quien nosotros nos plegamos, a quien adoramos, a quien rendimos pleitesía. Es cierto que la Biblia dice que hay un número de la bestia, sí, pero es aún más delicado el asunto de la adoración. Sí, la bestia tiene un número, 666, ¿verdad? Pero va más allá de eso. Miren lo que dice aquí Apocalipsis 16, 2. Apocalipsis 16, 2. En donde está describiendo aquí el derramamiento de las plagas. Fue el primero, dice. Y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían ¿la qué? La marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vamos ahora a Apocalipsis 19, 20. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Leamos ahora 24. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¿De qué modo nosotros, a mis queridos amigos y hermanos, ya cerca del epílogo de este programa, de este tema, de qué forma nosotros hoy en día
con nuestro testimonio, con nuestra forma de adorar, con nuestras creencias, ¿a quién estamos rindiendo adoración? ¿A quién estamos adorando? Esa es la pregunta. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién está adorando usted? ¿De qué forma lo está adorando? ¿Está adorando como le dicta su conciencia o está adorando como dice la palabra de Dios? Porque eso es importante poderlo aquí lucidar y decir y establecer, ver qué dice la palabra de Dios, porque se trata de que nuestros actos, nuestro sistema de adoración, nuestra forma de hacerlo, tenemos que acomodarlo a lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas veces la gente, algunos lo que hacen es acomodar la Biblia a su creencia, a su forma de adorar. Y adoración, yo no estoy refiriéndome a inclinarme o a arrodillarme, no. La adoración va más allá, la adoración en realidad es un estilo de vida. Eso es la adoración, es un estilo de vida. No es otra cosa, es un estilo de vida. Cómo usted ora, cómo usted canta, cómo usted estudia la Biblia, cómo usted se congrega, cómo usted comparte la palabra, cómo usted se reúne con los hermanos, cómo come, cómo se viste, las palabras que habla, qué lugares frecuenta, qué amigos frecuenta. Y digo frecuenta porque no se trata de que si hay alguien que no es creyente, que no, si no es alguien, si no hay alguien que no es de la misma fe, no estoy diciendo que no hay que determinarlo, que no, al contrario, hay que ver cómo se acerca a uno, pero para compartir el mensaje. Pero si frecuenta mucha gente solo por otros tipos de temas, los frecuenta muy seguido y esa persona tiene muchos hábitos que no son congruentes con lo que el cielo puede demandar de cada uno de nosotros, pues lo ideal es no hacerlo tan frecuentemente. Pues. Lo que a nosotros nos interesa es llegar al reino de los cielos, prepararnos y compartir el evangelio con muchas personas. Ahora aquí, hermanos y amigos, en este tema Estados Unidos y Babilonia no cabe la menor duda que están entrelazados, están unidos. Y ya pasó una y está recuperando su poder, se está curando la herida. Y la otra bestia, ya como nación más poderosa del mundo hoy en día, va a emerger y va a hacer que todos los moradores de la tierra le ejerzan la pleitesía que la bestia requiere. Eso es lo que va a pasar. No es otra cosa. Y por eso es que están tan unificadas estas dos bestias, Babilonia y Estados Unidos. Estos dos reinados. Pero ve aquí lo que dice Apocalipsis 17. Versículos del 1 al 4. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía ¿cuántas cabezas? 7. ¿Y cuántos cuernos? 10. Versículo 4 y luego vamos a leer también el versículo 5.
Nos vamos a extender hasta el versículo 6. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Cómo estaba esta mujer? Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice Juan, no pudo soportar él y quedó asombrado, con gran asombro al verla. Esta bestia que representa aquí al sistema babilónico, dice que estaba en su mano, tenía una copa de vino. El vino representa las falsas doctrinas. Y ha embriagado a todos los reyes de la tierra con su vino de fornicación. ¿Qué podemos mencionar nosotros de este vino? ¿Qué tipo de doctrinas? La inmortalidad del alma, que los muertos cuando mueren se van para el cielo, el alma se va para el cielo, se va para el infierno, se va para el purgatorio, o se va para una sala de espera. Falsas doctrinas, vino de Babilonia. Otro vino de Babilonia, la santidad del domingo como día de reposo. Vino de Babilonia, el bautismo de los recién nacidos. El bautismo por aspersión. El perdonar pecados. La adoración a imágenes, abominaciones. Dios condena estas abominaciones. Y tanto la bestia semejante a un cordero, con sus cuernos semejantes a un cordero, pero que hablaba como dragón, así como la bestia que representa a Babilonia, van a aparecer al final y van a ser lanzados ¿a dónde? Apocalipsis 14, del 9 al 11, ahí lo dice. Hoy sí lo vamos a leer, 14 del 9 al 11, y el tercer ángel lo siguió, diciendo: a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. También Dios tiene un cáliz, un vino, pero es el vino de la ira de Dios. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, los que dicen que solamente Dios es amor y que no va a castigar la tierra. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ya sabemos que esa expresión por los siglos de los siglos no está queriendo decir que eternamente se van a estar quemando, ¿verdad? Sino que hasta que nadie quede vivo, cada quien va a recibir un castigo de acuerdo a sus obras. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Querido amigo, querido hermano que está viendo este programa, querida hermana y amiga que también ve este programa de Olam 7. Pronto la tierra va a ser avisada,
de una invitación, ya sea a adorar a Dios o a adorar a la bestia. Y tendremos nosotros que vernos obligados a tomar una decisión. No podemos quedarnos en una línea divisoria y en medio, un término medio, no. O toma la decisión por la bestia o toma la decisión por el Señor. Todas estas grandes verdades pronto se van a dar a conocer a mucha gente cuando se derrame el Espíritu Santo. Y cada persona tendrá que tomar una decisión. Y usted tiene la oportunidad desde ya de conocer la verdad, de estudiarla, de escudriñarla, de atesorarla, de ponerla en práctica y de aceptar a Jesús como su único personal Salvador. Porque su salvación depende que su libro, como leímos en el Daniel 12:1, esté escrito en el libro de la vida. Y los que van a recibir el castigo en el lago de fuego y azufre son los que adoraron a la bestia porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así que hoy tiene que asegurarse usted que su nombre esté escrito, tallado, calado con letras de oro en el libro del reino de los cielos. Y que nada ni nadie lo borre de allí. Para que usted y yo tengamos esa oportunidad. Esforcémonos, luchemos hasta el final. Para que cuando en aquel gran día llamen su nombre o llamen mi nombre, podamos decir, yo aquí estoy presente, gracias Señor por haberme salvado. Gracias por haberme rescatado, y Él le va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que Dios les ayude día con día a conocer la verdad para que juntos podamos ser parte de ese pueblo que se parará firme por la gracia del Señor, no porque tengamos mérito, ante todas las invitaciones a adorar a la bestia, y así podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.